capítulo 11, versículo 7 en adelante, dice: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que el mar. Hasta ahí vamos a dejar la lectura y vamos a dar inicio a la exposición del día de hoy. Vamos a tratar de estar abarcando por un tiempo, esperamos, lo necesario sobre la doctrina de Dios. Vamos a estar hablando acerca de Dios. Y muchos dirán, pues que no venimos domingo tras domingo a conocer acerca de Dios. Y podríamos decir que sí, conocemos acerca de los mandatos que Dios da a nuestras vidas, acerca de los estatutos que Dios da a nuestras vidas, conocemos acerca de lo que Dios establece, cómo la iglesia se debe de conducir, qué día se debe de reunir, cómo le debemos de adorar, cómo debemos de fungir nuestro rol en la sociedad, en la familia, como marido, como mujer, etcétera. Podemos aprender muchas cosas de lo que Dios ha establecido. Y ciertamente estamos conociendo de Dios. Pero cuando hablamos de conocer acerca de la persona de Dios, yo creo que incluso dentro de una iglesia, cualquiera que sea de diferentes denominaciones, las personas se meten mucho en problemas dentro de la percepción de Dios. Hablar de Dios es uno de los temas más complicados dentro y fuera de una iglesia. Hablar de la concepción que cada uno de nosotros tiene de Dios es hablar de cómo nosotros creemos que a Dios se le debe de adorar, cómo creemos que Dios mueve en su infinita sabiduría dentro de su creación lo que Él determina. Entonces estamos hablando de que el concepto que tengamos de Dios es verdaderamente importante para nuestra concepción, para nuestra cosmovisión cristiana, para nuestra adoración, para nuestra sujeción a Dios, para nuestro temor a Dios, para nuestro respeto a Dios. Porque vamos a estar viendo que Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios lleno de ira. Es un Dios misericordioso, pero es un Dios, esa misericordia es inmutable. Es un Dios justo, es misericordioso, pero es justo. Y cuando decimos que es justo, Él hace justicia. ¿Sí? Una justicia divina no es cualquier cosa, porque estamos hablando que tú en algún momento te has pasado, como decimos, de listo, y Dios en su tiempo hará justicia. Y de esto no nos libramos absolutamente nadie. ¿Saben por qué? Porque Dios es omnipresente, está en todas partes. Él conoce cada cosa. Nos podemos esconder en una habitación para hacer algo, pero Dios lo vio. Y debemos de temer a eso. Debemos de temer a ese Dios que está en todas partes, que es omnisciente. Todo lo sabe. Ahora, no vamos a pasar tiempo hablando acerca de las concepciones que hay fuera de la iglesia acerca de Dios, porque sabemos que el ser humano en su naturaleza caída siempre busca una porción muy grande de él, alejarse de lo que Dios establece en las Sagradas Escrituras. El hombre busca ansiosamente alejarse del verdadero Dios vivo y verdadero, y ha creado imágenes a su semejanza, a las cuales adorar, y han conceptualizado sus propias deidades. Y vemos tribus y vemos naciones adorando a diferentes dioses, y vemos infinidad de religiones. Incluso el ateísmo viene a ser una religión, una profesión de fe, algo que ellos creen.
podemos pasar mucho tiempo hablando de eso, lo cual no es mi interés, no en este espacio del Día del Señor, pues estamos conscientes que la mayoría de las personas que están aquí son creyentes. Y los que no, tenemos toda la intención de predicar el Evangelio para que ellos conozcan al Dios de la gracia. Queremos en estos espacios que vamos a tener, exponer fielmente lo que la Escritura enseña acerca de quién es Dios. Conocer la persona de Dios. Para nosotros en nuestra relación, adoración, sumisión, humillación, exaltación de su persona, estemos más conscientes de quién es. Es como cuando conocemos el carácter de una persona y sabemos que aquella persona es demasiado rígida y decimos, no vayas con él porque él es así. Y cuando conocemos que alguna persona es regañona o cuando conocemos que alguna persona es permisiva, y conocemos el carácter de la persona y conociendo el carácter de la persona, nosotros nos relacionamos con él. No vamos a hacer bromas infantiles con una persona que sabemos que es seria, irreverente. ¿Por qué? Porque para empezar no se va a reír de tu broma. Y después va a acarrear ciertas complicaciones en su relación, claro está. Disculpen la analogía tan simple, porque digo simple porque claro está que el texto que acabamos de leer exalta la grandeza de Dios. Y cuando nosotros estudiamos la doctrina de Dios, estudiamos que dentro de la doctrina de teontología o teología propia está la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Cuando uno entra a estudiar teología sistemática y abarca el tema de teontología, lo primero que te encuentras es con la doctrina de la incomprensibilidad de Dios, es decir, Dios es incomprensible. Y esto diríamos, bueno, entonces, ¿qué vamos a estudiar? Bueno, cuando decimos que Dios es incomprensible, es que nuestra mente es tan pequeña y vaga, con cosas tan insignificantes, que no alcanza a comprender cuán grande es Dios. Y yo digo que es pequeña y vaga con cosas insignificantes. Ustedes lo pueden ver en su diario andar, con qué cosas tan pequeñas se puede entretener nuestra mente, qué cosas tan insignificantes se puede entretener nuestra mente. Y es obvio que esa mente tan pequeña y finita no va a conocer en toda la extensión de la palabra al Ser Supremo que creó todo lo que existe. Pero para iniciar esto, nosotros tenemos que entender una cosa que ya hemos venido hablamos en años pasados y dedicamos mucho tiempo a hablar acerca de la doctrina de las Escrituras y la doctrina de la naturaleza humana. Y quiero traer a memoria la pregunta número 2 del Catecismo Mayor de Westminster, cuando dice, ¿cómo sabemos que hay un Dios? Y ellos responden, la mera luz de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios manifiestan plenamente que existe. Nosotros hablamos en alguna ocasión sobre la revelación natural de Dios, la revelación general de Dios, como Dios se revela a todo el mundo por medio de la creación. Ninguno de nosotros queda exento, ningún ser humano en esta tierra queda exento de conocer a Dios, porque Dios se ha revelado por todo lo que existe. El Salmo 19, desde el versículo 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. La creación misma de Dios nos habla acerca de Dios. Y después la respuesta de la segunda pregunta del Catecismo de Westminster dice, pero su palabra y espíritu son los únicos que suficiente y eficazmente lo revelan a los hombres para salvación de ellos. Y nosotros tuvimos muchos estudios acerca de la revelación específica.
una revelación especial en algún tiempo, en diferentes tiempos, mejor dicho, a Dios, según lo cuenta Hebreos, le plació revelarse a los hombres por medio de los profetas. Y Dios progresivamente fue revelando su gloria salvadora, su gloria redentora, donde Él iba a magnificarse, iba a glorificarse, iba a exaltarse por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y toda esa revelación en diferentes tiempos, en diferentes épocas, por diferentes personas que fueron ocupadas como instrumentos de aquel Ser Supremo, quedaron redactadas, quedaron escritas como el testimonio verificable de aquella grandeza. Tan grande eso. El hombre no lo alcanza a comprender. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que él alcance a comprender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. Es grande, suprema, cuando entendemos la revelación progresiva de Dios, desde el punto de vista que la veas, desde el punto de vista profético, entras a la teología del pacto, entras a la teología bíblica, desde el punto que la mires, es suprema. Y bueno, Dios también se ha manifestado en el corazón del hombre, como lo dice Romanos capítulo 1, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Por qué? Simple y sencillamente, cuando digo simple y sencillamente, porque es fácil. Dios se los manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? Que no hay excusas. Ahora bien, no vamos a hablar de eso, solamente quería traerlo a memoria, porque si estamos hablando del ser de Dios, es decir, de la persona de Dios, tenemos que traer a memoria cómo es que sabemos que Dios existe. Pero no solamente tenemos que entenderlo de esa forma, sino vamos a ver, bueno, ya hablamos acerca de que está revelado en su palabra, entonces vamos a ver quién es la persona de Dios. Es claro que va a haber dos grupos, dos tipos de personas en esta sala. Una persona es o va a estar enfocada a conocer las perfecciones de Dios porque está enamorado de Dios. Y quiere conocer a su Señor, quiere conocer a su Dios, quiere conocer a su Creador. Como valga otra vez aquella analogía personal, como cuando un hombre, un varoncito, está interesado en una doncella. Digo el varón en la doncella porque es así, no es la doncella la que va a andar buscando el varón. ¿Eso cómo le llama la Biblia? Se los dejo para que lo enseñen en casa, no es el tema del día de hoy. Pero cuando un varoncito está interesado en una doncella con los fines de la Escritura, que es ¿qué? Contraer matrimonio, cuando eso está sucediendo, el varoncito se preocupa por conocer qué le agrada a la doncella, qué es, qué le gusta, busca las cosas de Dios y empieza. Hay un interés genuino por aquella persona. Cuando el varón no está interesado en aquella doncella, así la doncella de 10 vueltas alrededor, el varoncito se va a voltear a otro lado, a buscar la mirada de aquella doncella que le gusta. Entonces hay dos tipos de personas en esta sala, unos que están enamorados de Dios y buscan conocer la persona de Dios, están ansiosos por conocer la persona de Dios, y hay otro grupo que no tiene el más mínimo interés por conocer la persona de Dios. Y así yo lo pase y les dé material, no hay un interés por conocer la persona de Dios. ¿Por qué? Porque no están enamorados de su Señor, o del Señor, porque no es su Señor, perdón, mejor dicho. Y bueno, como la Escritura dice en Hebreos, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. Es decir, ya hemos visto sencillamente en otras sesiones, en otros años,
Y traje a memoria que, bueno, Dios se ha revelado plenamente, no hay excusa alguna. Dios ha dejado el testimonio de quién es Él en su palabra, algo que fue revelado progresivamente. Y en este texto dice que el que crea, el que se acerca a Dios, porque verdaderamente cree, hay una convicción genuina de que Dios existe, pero que también es galardonador, ¿de qué? De lo que les busca. ¿Sí? Y nosotros vamos a estar viendo acerca de Dios, de la persona de Dios, y para esto o existen infinidad de metodologías para conocer acerca de la persona de Dios, de los atributos de Dios, que es una palabra que no debe de ser plenamente nombrada, porque atributos, o la palabra atributo, connota el atribuir, y a Dios no se le atribuye nada, porque Dios es perfecto, pero se conoce como atributos generalmente, es decir, es una palabra puesta teológicamente, metodológicamente, para que nosotros entendamos que la persona de Dios se le atribuyen ciertas perfecciones. De hecho, otras personas, otros teólogos le nombran las perfecciones de Dios. Pero dejémonos, vamos, en otra ocasión, de hecho hay un programa destinado para la radio acerca de los atributos de Dios, y ahí veremos que, bueno, algunos teólogos se inclinan por dividir los atributos de Dios como atributos morales y naturales, o morales y no morales, transitivos e intransitivos, ¿sí? Comunicables e incomunicables. Hay diferentes metodologías, pero no vamos a pasar tiempo en esas clasificaciones, que veremos después, si el Señor nos presta vida, en un programa de radio, con todo y las objeciones históricas, ¿verdad? Sino vamos más bien a entender de lo que queremos hablar en esta ocasión acerca de la persona de Dios, como una breve introducción para abrir nuestro entendimiento de quién es Él verdaderamente, porque de una forma religiosa, la mayoría de nosotros, por decir la mayoría, dependiendo del lugar de donde viene, del lugar de donde creció, la familia, la iglesia, la profesión religiosa en casa, la doctrina de la iglesia donde vinieron, la mayoría tiene diferentes conceptos de Dios. Desde una iglesia, desde un hogar católico, donde desgraciadamente por falta de información y la soberanía de Dios establecida de esa forma, las personas incluso llegan a adorar una pequeña imagen de yeso. Es así de simple. Una persona un día en un molde vertió yeso, echó agua y, bueno, salió un muñequito, y después lo pintaron bonito y lo vendieron en un mercado, y una persona llegó y lo compró y lo llevó a su casa, lo puso en un lugar, y ahí está su Dios. Pero la Biblia no enseña eso. Y en unas iglesias evangélicas tienen un Dios al cual le pueden gritar y ordenar. Decir: Dios, dame esto, y yo decreto y ordeno, y quiero que en este momento Bueno, su Dios, no, yo no lo miro tanto como un Dios, más bien es su esclavo mental, ¿sí? Una relación clara con lo que llamamos la metafísica en algunas situaciones, pero alejado del Dios de la Biblia. Tenemos también el Dios de los arminianos, que está sujeto a la voluntad del hombre. El Dios de los arminianos está sujeto a lo que el hombre decida. Si el hombre decide aceptar a Cristo, si el hombre no decide aceptar a Cristo. El Dios de los pelagianos, un Dios que pues no sirve para nada, porque el Dios de los pelagianos es insuficiente, porque el pelagiano puede hacer las cosas sin la necesidad de Dios, e incluso salvarse a sí mismo sin la necesidad de Dios, sin necesidad de la cruz de Cristo. Bueno, no es un concepto que la Escritura te brinde, te enseñe. El concepto que la Escritura
enseña es más grande, no es aquella imagen. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios es espíritu. No es un Dios que se inventa de casualidad, porque la Escritura dice que en sí mismo y por sí mismo es infinito en su ser. No es aquel Dios simple y vano, porque la Escritura afirma que es un Dios glorioso, perfecto, suficiente para todo. No es un Dios momentáneo, es un Dios eterno. No es un Dios que cambia de opinión como ustedes hoy estuvieron indecisos en qué playeras iban a poner, si la azul fosforescente o la verde pistache. No, Él es un Dios inmutable, Él no cambia, sus decretos no cambian. Es un Dios, como lo dije hace rato, incomprensible. Es un Dios omnipresente, escúchenlo bien, ahí estaba Dios. Escúchenlo bien. Y eso nos debe de aterrar. Es un Dios todopoderoso. Si Él decreta y ha dicho, no hay y no existirá persona que se oponga a su voluntad. Es un Dios omnisciente, todo lo sabe, ¿no? Como aquellos que leyeron un artículo en internet y ya sienten que saben todo. Vieron un video en YouTube y ya sienten, ya opinan. Ya. Son opinólogos 2018, 2019. No, Él es sabio. Sus decisiones y su justicia es sabia. Sabio. Es santo. Eso nos debe de aterrar. Es bueno, eso nos debe de aterrar más. Es que Dios es bueno y no te da miedo eso. Es justo. Él va a hacer justicia. Él hará justicia. Dios no puede ser burlado. Vemos la Escritura llena de pasajes en el Antiguo Testamento donde personas creen que se salen con la suya. ¿Se salieron con la suya? No, nunca. Sí, Dios es misericordioso, tuvo misericordia, pero es justo y hizo justicia. ¿Se acuerdan del rey David cuando se quiso pasar de vivo con Betsabé? Se pasó de vivo y pensó que nadie se iba a enterar y se creía que había. Incluso mandó a llamar al marido de Betsabé para matarlo. Primero lo quiso embriagar para que se acostara con su mujer. Después lo mandó a que lo pusieran enfrente de la batalla para que muriera. Y pensó que nadie se iba a dar cuenta. Dios sí. ¿Le perdonó su pecado? Por supuesto, porque es misericordioso. Tenemos un Dios misericordioso y dijeran, oh, gracias a Dios. Pero saben que Dios fue justo. Y el pecado que cometió David fue sobre su casa. No fue de aquí un año que le castigó. Pasó el tiempo y a lo mejor David dijo, bueno, pues Dios ya lo olvidó, ¿no? Dios no olvida, por favor. Dios es justo. Pasó el tiempo y su casa, sus hijos, lo mismo que él hizo. ¿Es justo? No, es lleno de gracia, es paciente para con nosotros buscando que nos arrepentamos. Así que si tú estás cometiendo un hecho impío, vergonzoso ante los ojos de Dios, claro está, insolente, es momento para que te arrepientas.
Es momento para que te arrepientas antes de que ese Dios misericordioso, que también es un Dios lleno de ira, descargue su ira contra ti. Porque Dios está airado con el impío todos los días. Nos gusta saber de un Dios de amor, nos gusta saber de un Dios de gracia, nos gusta saber de un Dios de misericordioso, pero en todos sus atributos resalta la justicia, su ira, su santidad. Es un Dios de verdad, claro está. Estudiar esto nos lleva a un conocimiento, a un temor reverente de Él. En alguna ocasión, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, conocido así por su elocuencia y destreza al predicar en lo que conocemos como el Tabernáculo Metropolitano de Londres en el siglo XIX, él dijo en alguna ocasión: nada aumenta tanto la capacidad del intelecto y del alma humana como la investigación santa, sincera y consciente del gran tema de la divinidad. Nada. No existe nada que aumente tanto el intelecto del hombre. No existe nada que aumente tanto el temor reverente a Dios. No existe nada en esta tierra como un devoto y fiel estudio de la persona de la divinidad. No existe nada. ¿Por qué? Porque vas a conocer a Dios, al Dios supremo, que en su gracia y misericordia abundante puede dar, según sus riquezas en gloria, según su misericordia puede construir tu vida. En su bendita palabra, claro está. Y bueno, esto de lo cual yo estoy haciendo mención y quiero puntualizar de una forma muy breve, nosotros estaremos hablando constantemente. Nosotros, cada punto que estaré dando aquí, de una forma muy sencilla, estaremos sondando. ¿Cuál es el fin de esto? Es que nosotros conozcamos al Dios de las Escrituras de una forma profunda. ¿Cuál es el fin de conocer al Dios de las Escrituras? Conducirnos con temor reverente. Como lo afirma la Confesión de Londres en su segundo capítulo, en el primer párrafo, diríamos que como primer punto, es un Dios único, vivo y verdadero. Es único, no se le compara. Es vivo y es verdadero. No es ficticio. No es una situación imaginaria. Él obra soberanamente. Él juzga soberanamente. Él es misericordioso soberanamente. ¿Por qué? Porque es vivo y verdadero. Recordemos el pasaje conocido como el Shema, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué? Uno es. Esto no contradice la doctrina de la Trinidad, que posteriormente estaremos enseñando a profundidad al respecto. Jeremías 10:10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Es un Dios verdadero, un Dios vivo, es un Rey eterno. Ante su ira tiembla ¿quién? La tierra completa. No hay quien no vaya a temblar ante su ira. No existe persona. Cuando Dios aflige,
Nuestro segundo punto, esto estoy diciendo, esto va a ser muy breve porque hay mucho que hablar al respecto, mucho que ahondar, pero yo quiero que se den una idea del Dios que existe en las Escrituras como una breve introducción. Si yo quiero que ustedes examinen su concepción que tenían en algún momento de Dios y vean lo que verdaderamente enseña la Escritura acerca de Dios. Dios no es decir, voy a la iglesia el domingo y toda la semana hago lo que quiero. Ese no es Dios. Ese no es Dios. A Dios no le importa que pases lista. Dios no necesita absolutamente nada de ti. Si esta iglesia no necesita nada de ti, ¿ahora te imaginas Dios? A la iglesia venimos a cantarle. ¿Cuántos disfrutaron cantarle a Dios? Venimos a adorarle, a exaltarle. Venimos a aprender de su palabra. Venimos a ser exhortados, examinados, alentados, iluminados por su bendita Escritura mediante su Santo Espíritu. Venimos a compartir con los santos. Venimos a dedicar el día del Señor al Señor. El día del Señor no lo dedicamos a nosotros, es al Señor en las cosas santas. Venimos a abastecernos de Él en su día. No estoy diciendo que entre semana no se haga, claro que hay que llevar una vida devocional. Pero Él ha determinado que en el día del Señor dediquemos la adoración, una adoración genuina, la exposición, la exhortación. Pero esto no es únicamente conocer a Dios. Conocer a Dios tiene que ir o va encaminado en nuestro diario andar. Somos imperfectos cada uno de nosotros y cometemos muchos errores. Los errores que cometas el día de hoy, en el presente, tendrán consecuencia para el día de mañana. No lo olvides. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Es misericordioso, pero es justo. ¿Qué nos sirve el conocimiento de Dios? Volvernos reverente ante Dios, reverente ante sus cosas santas, ante su persona, ante la persona de aquel que nos creó. Si ya conocías al respecto de estos atributos y tu vida se estaba encaminando a cosas cerradas, bueno, es un buen momento para retomarlo, para examinarlo, para volver en arrepentimiento, para recordarte de ese Dios justo, para recordarte de ese Dios omnipresente, para recordarte de ese Dios de amor, pero también un Dios de ira, un Dios que no va a pasar por alto las cosas erradas que ocasionalmente haces si no te arrepientes. Es un Dios cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo infinito en su ser y perfección, según lo redacta la Confesión de Londres. Es decir, su subsistencia está en Él mismo, es infinito en su ser y perfección. No como nosotros, que somos finitos, que somos imperfectos, que necesitamos de otras personas, necesitamos de Dios primero que nada. No, Él no necesita, como lo dije anteriormente, nada del hombre como si dependiese de Él.
Es por ello que nuestra mente pequeña no puede comprender ese Dios tan grande. Simple y sencillamente porque su esencia no puede ser comprendida. Hay tantas cosas en las cuales nosotros hemos adquirido conceptos relacionalmente religiosos, pero la mayoría de ellos son adquiridos por algún tipo de transmisión familiar. Desgraciadamente, no son establecidos por la santa palabra de Dios. Y eso acarrea un problema muy grande. Bueno, fuera que el concepto que cada uno de nosotros tiene de Dios, fuera porque lo hemos estudiado en las Sagradas Escrituras y nos hemos deleitado en lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Desgraciadamente no es así. Algunos creen en el Dios que les enseñan las películas. Y no, ese no es el Dios de las Escrituras. Job dice, como lo leí en el versículo 7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo la conocerás? ¿Cómo conocerás esa grandeza de aquel Dios Todopoderoso? Y algunos lo ponen en una repisa, pedazo de yeso. No, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a la mujer samaritana, capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoran. ¿Dios qué es? Espíritu. Es un Dios invisible. Tú no lo ves, pero Él sí. Ahí está. Cuando decimos invisible, estamos hablando que es un Dios sin cuerpo. Muchos tienen la concepción de las caricaturas, que ven a un viejito ahí en las nubes. No. Ese no es Dios. Dios está en todas partes. La Escritura, ¿saben también cómo describe a Dios? Como un Dios que habita en luz inaccesible. Qué hermosa descripción. Como lo dije anteriormente, es un Dios inmutable. Estoy hablando de una forma muy breve de sus perfecciones, las cuales veremos de forma precisa posteriormente. Como ustedes se dan cuenta, son muchas. Y en Él todas son perfectas. Y dentro de todas sus perfecciones, hay varias que el ser humano, ninguno de nosotros, ni siquiera poseerá, y será muy pequeña su comprensión de esas perfecciones. Y hay otras perfecciones que nosotros tenemos de Él. ¿Por qué? Porque somos hechos a su imagen y semejanza, pero en una muy mínima cantidad. Como el amor. Tenemos un Dios de amor. Pero nosotros amamos de una forma, por mucho que digas amar a alguien, muy pequeñito el amor que puedes tener hacia una persona comparado con el amor de Dios. Pero nosotros no poseemos atributos o propiedades o perfecciones de Él, como Él es un Dios inmutable. ¿Saben qué es inmutable? Que no cambia. Nosotros no. Nosotros somos mutables en toda la extensión de la palabra. Más los de doble ánimo. Pero el hombre es cambiante. Acuérdate cómo pensabas y en qué creías hace 10 años. No vamos tan lejos, hace 5. Bueno, ¿para qué la hacemos? Acuérdate, hace 2 semanas que tenías una mejor amiga
pasó algo y ya cambiaste de opinión y ahora tienes. Es un Dios inmutable, es un Dios inmenso, es un Dios eterno. Cuando decimos que es un Dios eterno, estamos diciendo que es un Dios más grande de lo que nosotros podríamos pensar. Es un Dios inescrutable. Es un Dios todopoderoso. Cuando decimos que es un Dios todopoderoso, es un Dios que todo lo puede. No como nosotros. Es un Dios infinito en todos los sentidos. Uno de los atributos en donde cada uno de nosotros menos concepción tenemos y más tendríamos que enfocarnos a conocer de Él, es que es un Dios santo. Santo. Santo viene de la palabra en el griego koiné, agios, puro, apartado. Es un Dios absoluto. Cuando decimos que es absoluto en su perfección, cuando decimos que es eterno en su perfección, cuando decimos que es inmutable en su perfección, cuando decimos que es todopoderoso, cuando decimos que es sabio, Él es perfecto en todas sus perfecciones. La Escritura también dice que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es decir, hay muchos atributos que le pertenecen a Él en toda la extensión de la palabra. Y todos aquellos que lo caracterizan tal y como es, según las Escrituras, todo lo que tiene relación con el hombre, todo lo que Él hace con el hombre, es justo. Todo lo que Él hace con el hombre está lleno de su gracia. Todo lo que Él hace con el hombre es perfecto en su justicia. ¿Por qué? Porque Él es justo, Él es eternamente justo. Él es bueno. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquel dicho popular? Cuando le pasa a alguien algo a una persona y dicen, ¿por qué le pasa esto a las personas buenas? No, solamente hay uno bueno y es Dios. ¿Y por qué le pasa eso? Bueno, porque Dios es justo y Él sabe en su justicia eterna, en su decreto eterno, inmutable, que no cambiará, ¿por qué Dios decide que hagan las cosas? Cuando hablamos, no sé, los que recuerdan, hace como 2 años, que hablamos de los decretos de Dios y hablamos de la revelación de Dios, de la voluntad de Dios, y hablamos que la voluntad de Dios, hay una voluntad revelada. Pero esa voluntad revelada fue una voluntad decretada en algún tiempo por parte de Dios. Únicamente cuando Dios la dio a conocer, nosotros sabemos que Dios ya la había decretado. Pero Él hace todo según su voluntad, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, ¿de quién? Del que hace todas las cosas. ¿Según qué? ¿Según qué? El designio de su perfecta voluntad. Es decir, todo exalta, todo nos lleva a ver la gloria de Dios. Sus decretos nos llevan a conocer la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Proverbios capítulo 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová, ¿para quién? Para sí mismo. Y aún al impío para el día malo. Romanos 11:36.
porque de Él y por Él y para Él son ¿qué? Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este Dios que decreta soberanamente, que ejerce dominio sobre toda su creación de una forma justa, inmutable, en su soberanía absoluta, con sus perfecciones, en su inmensa santidad, con su gloria, que gobierna excelsamente todo lo que existe, es amantísimo, es apacible, es misericordioso, es paciente. ¿Cuántos de nosotros hemos errado constantemente en nosotros, en cuestiones diarias? Si estuvieran cerca de aquel que cae en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los hijos del trueno, Señor, hacemos que descienda fuego sobre ellos. No, Dios es apacible, es misericordioso. Hemos fallado constantemente nosotros, tú, todos hemos errado. ¿Pero qué? Tenemos un Dios paciente. Hay amor y misericordia en este Dios y ha sido paciente con nosotros. Es abundante en verdad y en bondad. Abunda, su bondad es excelsa, es infinita, eterna como su mismo ser. Todas sus perfecciones son eternas e inmensas. Es por ello que es perdonador de la iniquidad, de la transgresión y del pecado. Si no fuesen así sus perfecciones, tendríamos que estar temblando. Pero ¿saben algo? Que en todas estas perfecciones que yo hablé y dije al principio, hay dos grupos de personas aquí. Unas que buscan conocer a aquel Dios del cual están enamorados. Como cuando un caballero se enamora de una doncella y busca conocerla. Y hay otros que no desean conocer a este Dios. ¿Cómo? Dije la analogía, aquel caballero que no está interesado en aquella doncella y aún pase la doncella, el caballero no la volteará a ver. Y yo les esté pasando domingo tras domingo y les mande por WhatsApp predicaciones y escritos en el blog y no están interesados. ¿Quieren conocer a Dios? Bueno, si yo dije eso al principio es porque yo iba a terminar con... Tenemos un Dios que según la misma Escritura dice, es galardonador de los que le buscan. Pero con diligencia, la palabra que está usando. Los que le buscan hace una connotación de con diligencia. No es que un día cuando se me atrasó la renta o aquel día cuando no había para los frijoles o aquel día que se enfermó mi prima, yo le dije, Dios ayúdame. Y es que yo busqué a Dios. No es así, la Escritura no enseña eso. Es galardonador de los que le buscan. Es justísimo. Pero ¿saben algo? Cuando decimos que es justísimo, estamos hablando que es terrible en sus juicios. Y lo vamos a ver con la Escritura. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, es un Dios que odia el pecado. Dios está airado con el impío todos los días. Es lo que dice la Escritura. Que nos enseña la sociedad. En algún blog estaban comentando algunas personas. Y una persona que no conocía las Escrituras comenta y dice, sí, como dice la Escritura, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y otra persona le corrige, no. Dios está airado con el impío todos los días. Es por eso que decimos que es terrible en sus juicios. ¿Por qué? Porque de ninguna manera dará por inocente al culpable. Es por ello que nosotros leímos Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay, y es que galardonador de los que los buscan.
Cuando decimos que, bueno, la iniquidad del hombre es mucha. Hay una brecha entre el Dios santo, justo, amoroso, inmutable, eterno, y el hombre impío. Hemos pecado. Pero se manifiesta la justicia de Dios y la gracia de Dios en que Dios mandó a esta tierra a su Hijo Jesucristo. Eso que había decretado desde el principio. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en este postrero tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ¿qué? Heredero. Hebreos capítulo 1. Hablamos de una justicia de Dios, de una misericordia de Dios, que Él decretó eternamente para salvación, para redención de aquellas personas que no podíamos reconciliarnos con Él por nosotros mismos. Ese Dios inmutable, ese Dios amantísimo, ese Dios justo, ese Dios perfecto, mandó a su Hijo Jesucristo en esta tierra. Murió y resucitó conforme lo antes escrito para el perdón de nuestros pecados, según lo dice el apóstol Pedro en su carta a Corintios en el capítulo 15. El excelso sacrificio de la cruz del Calvario. Un decreto inmutable. Es un decreto eterno, lo dice Tito. El apóstol Pablo le dice a Tito, mejor dicho. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios prometió desde antes del principio de los siglos. ¿No lo dice Tito? Capítulo 1. Es decir, no fue una casualidad, no fue un plan alterno, no. Es que por eso tenemos que conocer a Dios. Por eso tenemos que conocer a Dios según las Escrituras y conocemos sus atributos, sus perfecciones. Conocemos su perfección en su plan eterno de redención. Pero también conocemos la demanda que tiene para con la vida de cada uno de nosotros. También conocemos el castigo que merecemos por nuestra negligencia. Pero también conocemos las bondades que tiene para aquellos que le buscan diligentemente y se arrepienten de sus pecados. ¿Por qué? Porque conocemos su persona. Y conocemos que cuando estamos a solas en esa habitación, haciendo lo indebido, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, un Dios espíritu, invisible, inmutable, eterno. Es omnipresente y está en todos lados. Y sabemos que no tendrá por inocente al culpable. Pero es un Dios misericordioso, lleno de gracia y en bondad. Pues tenemos un Dios que si nos arrepentimos de todo corazón, Él ve nuestra miseria. Lo dice Hebreos, que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia y alcanzar misericordia. ¿Cuántos podemos? Gracias, Señor. Bueno, entonces estamos hablando que la Escritura nos enseña, la Escritura nos narra, nos muestra lo que Dios quiso que nosotros aprendiésemos de Él para nuestro conocimiento de Él mismo. No para que nos hagamos conceptos según nos enseña la televisión, según nos enseña una película, una revista, o según tengamos nosotros nuestro concepto. Cuando hablamos en la calle con alguien de Dios, te van a decir, bueno, yo creo que Dios es esto. Bueno, tú piensas eso. Pero ¿qué dice Dios en la Escritura del mismo? Bueno, entonces por eso nosotros vamos a emprender la serie llamada Las perfecciones de Dios, o los atributos de Dios, o las excelencias de Dios. Posteriormente yo estaré hablando en la radio por qué hay objeciones en nombrarle de esta forma. Y bueno, quiero cerrar el día de hoy con Job, capítulo 11, donde iniciamos en el versículo 7, por favor.
para concluir. Job capítulo 11 versículo 7 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mismo mar. Oramos.